Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a verles. Qué alegría, qué bendición. Gloria a Dios por darnos esta oportunidad de estar juntos nuevamente en esta clase que estamos teniendo de Epístolas Universales, literatura del Nuevo Testamento. Bueno, espero que hayan pasado un hermoso fin de semana, que hayan estado muy bien. Eh, Me da risa porque ayer tuve una capacitación o una reunión de pastores que estuvimos en Paraje Lucero y les decía, bueno, vamos a hacer una pequeña actividad. Pongan su mano en la parte del cuerpo que en estos momentos les esté doliendo, ¿ah? Que les esté doliendo. Y todos decían, ay, pastor, yo necesito más de 2 manos porque me duele todo el cuerpo, me dice. Así que bueno, yo les decía que estaba contento porque, bueno, a veces uno va a las capacitaciones porque con dolor de cabeza, le duele a uno el hombro, la mano, la pierna, la cadera, todo, ¿viste? Pero igual uno va. Así que si yo les dijera hoy, queridos alumnos, que pusieran la mano en la parte del cuerpo que les duele ahorita estando en clase, ¿dónde les dolería más? Bueno, igual les agradezco mucho que a pesar de que puedan tener algún malestar físico, alguna situación, pues están aquí en clase. Muchas gracias. Y los que están viendo la clase grabada igual, seguramente tendrán algo allí, ¿no? Que pueda no sentirse al 100 porque no siempre uno está al 100 pero igual uno hace el esfuerzo por ver la clase, por estar. De verdad, reagradecido con todos ustedes y deseo que Dios les bendiga en todo momento. Bueno, vamos a entrar de lleno esta semana. Esta semana nos toca analizar la carta o la epístola a los hebreos, que es una carta hermosa o una epístola, como ahora lo vamos a definir, muy significativa, muy especial, hasta yo diría en algunos momentos apologética, ¿verdad? Eh, es una carta con un profundo conocimiento, con una este, profundidad de conceptos. Y bueno, espero que ustedes hayan dado un repaso. Quisiera preguntarles, hermanos, ¿quién ha podido leer la carta a los hebreos en algún momento de su vida de manera completa? La carta, Dina, muy bien, Dina leyó toda la carta. ¿Quién más? Alan también, Liti, muy bien. ¿Alguien la pudo leer ahora en estos días para efecto de la clase? Para efecto de la clase. Sí, yo la leí Muy bien, ahora. Y bueno, gracias. la tenía leído en parte, pero ahora la leí todo. Muy bien, gracias, Dina. Bueno, Sonia también la leyó para efectos de la clase. Perfecto. Bueno, tal vez algunos capítulos. ¿Alguien leyó algunos capítulos de la carta? Bere, muy bien. Eh, bueno, hermano Pedrito, muy bien. Leyó algunos capítulos. Está bien, perfecto. Bueno, como todo, queridos alumnos, sí es necesario que le demos un repaso. Yo sé que es un tanto complicado porque son libros largos, ¿verdad? Y a veces uno los lee, ¿cómo es? Eh, por leerlo y otras veces es por estudiarlo. Y bueno, ahí si uno toma un libro para estudiarlo, uno tarda mucho tiempo en abordarlo, ¿verdad? Pero yo sí quiero invitarlos a que, ya sea que lo lean o lo estudien, puedan abordar las cartas, libros, epístolas, evangelios, lo que hemos visto del texto sagrado. Creo que será muy apasionante. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta carta, que es la carta inmediatamente posterior a la donde se cierra, entre comillas, el cuerpo paulino, porque como vamos a ver, muchos siguen considerando que la carta a los hebreos también es producto de la pluma de Pablo o de la escuela paulina.
pero bueno, vamos a verlo ahora en clase, ¿verdad? Bueno, la epístola a los hebreos entonces difieren de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, en que si bien termina como una carta en el capítulo 13, con el que cierra, ¿verdad? Termina con algunos saludos muy propios de la carta. Este libro no comienza como una carta, ¿verdad? No cumple con los requisitos con los que establecimos nosotros cuando vimos cartas paulinas, todavía es que no encontramos una salutación, un saludo de apertura que pueda contener tanto el remitente como los destinatarios, ¿verdad? Eh, y entonces es algo, un libro totalmente diferente. Y bueno, como vamos a ver en el transcurso de la clase, es un libro sumamente apasionante y como vamos a reflexionar, no entendemos por qué esta carta fue muy discutida o este libro fue muy discutido. No entró rápidamente al canon de los textos sagrados, sino que tuvo mucha resistencia de muchos sectores, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahora a continuación, finalmente prevalece el consenso, sin duda no unánime, pero prevalece el consenso de que esta carta también es inspirada por Dios, ¿verdad? Bueno, a compartir la pantalla para guiarnos en la clase. Vamos a hacer alguna lectura. Les pido por favor que estén atentos, que me ayuden, ¿verdad? Que me ayuden a hacer algunas lecturas. Entonces así, el que esté queriéndose dormir, bueno, lee, ¿verdad? Y los que estén viendo la clase grabada, por favor, lean, abran la Biblia, subrayen, hagan anotaciones. Ya les dije, si ustedes creen que la Biblia no hay que hacer anotaciones, pues háganla en una libreta aparte. Pero si quieren hacer algunas anotaciones en su Biblia, puntualmente háganlas. En fin, interactúen también, ¿verdad? No solamente pongan el video y lo escuchen. Si no, no van a aprender, va a ser en detrimento de ustedes, ¿verdad? Necesito que por favor, tanto los que estén en clase presencial como los que estén en clase grabada, tengan la Biblia abierta y por favor puedan leer el texto bíblico, ¿ok? Muy bien, voy entonces a compartir la pantalla y nos vamos a ir guiando en estas ideas. Muy bien, ahí ya pueden ver, ¿verdad? La presentación. Gracias. Bueno, cuando nosotros abordamos este libro que aparece en la literatura del Nuevo Testamento, podríamos nosotros referirnos a este libro bajo la denominación de carta o de epístola, ¿no? Eh, Evidentemente, la epístola, eh, el concepto epistolar que viene derivado de una expresión o de una forma de llamar el género epistolar como carta, podríamos nosotros saber que, como dije, no es un libro que al principio tengamos identificado al autor y tampoco a los destinatarios. Es un libro que guarda silencio en ese sentido y por lo tanto la tratamos como género epistolar en forma de carta, porque aun cuando carece de estos datos introductorios, como los vimos en la clase de escritos paulinos,
Bueno, al final el hecho de que se dirijan ciertas salutaciones nos hace pensar que el autor de este libro tenía en su mente a personas, a grupos a los cuales dirigir este escrito, ¿no? Y por lo tanto puede abordarse como un género de carta. Y la peculiaridad que nosotros encontramos de la carta a los hebreos, o la epístola a los hebreos, es que solo al final, ¿verdad? El capítulo 13, encontramos un sabor a este género, ¿verdad? Como dije, cuando se extienden las salutaciones correspondientes. Pero en esencia, cuando uno empieza a leer desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, tiene mucha similitud a lo abordado, a lo tratado por el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Porque la carta a los romanos es más bien un tratado teológico de soteriología, ¿no? O de salvación. Recuerden que soteriología significa salvación, ¿no? La doctrina de la salvación. La carta a los hebreos básicamente tiene un espíritu de un tratado teológico, ¿verdad? Que podríamos nosotros conectar también con la soteriología, con la amartología y con la escatología, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué significa la amartología? Ya expliqué qué es la soteriología. ¿Y alguien me quiere decir qué es la amartología y qué es la escatología? Por favor, de los que están en clase presencial, déjenme ver quién está medio dormido y ahí le pregunto para que Escatolo- despierte. Permiso. Escatología se refiere a los tiempos del fin, ¿no? Lo otro no lo tengo. No tanto a los eventos del fin como tal la escatología, pero sí de los tiempos futuros, ¿verdad? De los tiempos futuros. La escatología es la defensa del evangelio. No, no, no. La escatología no es la defensa del evangelio. No. Pedrito, Amartología es la doctrina del pecado. la doctrina, claro, que trata acerca del pecado. Muy bien. Gracias, Pedrito. Y la escatología tiene que ver con la doctrina de los tiempos futuros, ¿verdad? Del futuro. La Yo la soteriología, confundí con apologética, perdón, sí. sí, la Mi cabeza apología, está en otra. claro, la Hoy no participo, gracias. Estaba durmiendo mi esposa. Sí, la apologética es la defensa de la fe, ¿no? La defensa de la fe. Muy bien. Entonces, me parece que el capítulo, la carta a los hebreos, es un tratado teológico que va a hablar sobre el tema de la salvación, ¿verdad? Fundada básicamente en lo que significa los sacrificios, Jesucristo, el perdón de los pecados que se tenía en cuanto a los sacrificios levíticos, amartología, pero que tiene que ver con el futuro, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el establecimiento del concepto definitivo del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Y todos sabemos que cuando hablamos del reino de Dios, no solamente hablamos del presente, sino del futuro, del establecimiento glorioso, total, final y completo del reino de Dios. Por lo tanto, la epístola o la carta a los hebreos es maravillosísima y representa un gran desafío para todos los lectores. Por eso vamos a abordarla con mucho cariño, con mucho respeto y asombrados como todos los escritores sagrados de tan importante literatura. Bueno, ¿cuál va a ser el contenido de nuestra clase que vamos a tener este día y el día miércoles? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que significa la epístola a los hebreos. Vamos a ver cuál es el tema o los temas centrales, ¿verdad? Más bien el tema, el meollo, el corazón
que al parecer cuando uno aborda esta carta, deja de ver por sí sola. Tendremos que analizar como todo, ¿verdad? Toda literatura sagrada que pasa por un escrutinio, un examen, tenemos que ver el autor, lugar y la fecha con que se escribe esta carta de Hebreos, porque es muy importante al menos identificar el trasfondo, la impronta de quien pudo haber escrito tan importante epístola. Vamos a ver si podemos definir un poco quiénes eran los destinatarios a los que se iba dirigida la carta y también el propósito por el cual el autor escribe esta carta. Vamos a ver de manera general cuál es el contenido que contiene la carta de Hebreos. Haremos un pequeño resumen de los capítulos, ¿verdad? Un pequeño resumen al menos para que tengamos una idea generalizada o al menos esquematizada de lo que tiene esta carta. Y tendremos tres peculiaridades, ¿verdad? Abordaremos tres peculiaridades que nos ofrece esta carta. La primera son algunas palabras claves o ideas características que encontramos en esta carta. Vamos a ver cuáles son las grandes doctrinas de las cuales el mundo evangélico se ha sustentado a partir de este texto canónico y recordaremos, disfrutaremos, aprenderemos, memorizaremos algunos de los pasajes famosos de los cuales aparecen en esta hermosa epístola, ¿verdad? Y que nos pueden servir a todos nosotros como lectura divina, ¿verdad? Muy bien, Alan nos dice que él hizo un sermón sobre el capítulo 10 del verso 22 al 25. Perfecto, Alan. Ya cuando lleguemos a ver el resumen del capítulo 10, nos compartirás, si vos te acordás o querés, nos podrías compartir el sentido de tu sermón basado en la carta a los Hebreos en el capítulo 10. ¿Verdad? Bueno, entonces así va a estar distribuida nuestra clase. Vamos a tratar de desarrollar todos estos temas durante esta semana que nos toca analizar esta hermosa epístola. Muy bien, vamos al primer punto. Haremos una pequeña introducción que evidentemente va dirigida a esta carta. Bueno, el título de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad?, viene a darse en muchos casos a partir del año 100 después de Cristo. Quiero hacer una pequeña aclaración que me hizo una observación uno de sus compañeros sumamente atinada, donde a veces uno por la emoción de las fechas y de los números, uno dice datos incorrectos. En la clase pasada les había dicho que el judaísmo tendría alrededor de 10,000 o 12,000 años de antigüedad, cuando en realidad es un dato incorrecto y lo correcto es pensar que el judaísmo tiene más de 1,000 años, ¿verdad? Como una fecha más exacta, más de 1,000 años de su constitución, ¿verdad? Así que quería hacer esta fe de ratas y esta aclaración en cuanto a una fecha inexacta o un dato numérico inexacto que di la clase pasada. Y que agradezco a todos cuando ustedes vean algo que puedo decir incorrecto o que creen que no está bien, por favor háganmelo saber y con todo gusto hacemos las aclaraciones correspondientes. Bueno, el título entonces de los libros del Nuevo Testamento luego del año 100 después de Cristo, después del primer siglo, tradicionalmente esta epístola tiene el título en griego que dice a los hebreos, el cual ha permanecido hasta nuestros días. Por eso cuando lo citamos, hay Biblias que solamente aparece como hebreos, ¿verdad? Pero cuando lo citamos es carta a los hebreos. Ya veremos que este artículo definido, ¿verdad? Nos puede dar una idea. El título en sí mismo, que recuerden que los libros en la antigüedad no tenían título, se fueron dando conforme la tradición de la iglesia los iba concediendo,
Ya el artículo definido, los que nos aparece en este título, podría darnos una referencia, ¿verdad? Es muy referencial, porque ya parece ser que nos dice los destinatarios, pero en esencia, hermanos, no tenía en un principio el artículo los. La epístola misma no especifica a quién fue dirigido. Vuelvo a insistir, si nosotros en algunas traducciones o versiones de la Biblia podríamos considerar que se dice a los judíos, pensaríamos que los destinatarios en sí mismos ya están definidos, ya están señalados, que serían hebreos, ¿verdad? Un sinónimo de referencia a los judíos en esencia, ¿verdad? Siempre a un judío decimos que es un hebreo por antonomasia decimos que es un judío. Pero, como vamos a ver, la epístola no nos dice en esencia los destinatarios. Así que no nos dice a quién fue dirigida, tampoco nos dice explícitamente si fue a judíos puramente, ¿verdad? Judíos de cepa, o pudo haber sido escrito a gentiles con referencias, evidentemente, a aspectos del Antiguo Testamento a quien la epístola se escribe. Inferimos por las referencias a la historia y a la religión de los hebreos, ¿verdad? Que esos los títulos favoritos, hablamos de Abraham, hablamos de Melquisedec, hablamos del sacerdocio arónico, hablamos del sacerdocio levita, hablamos de los sacrificios, hablamos del santuario, hablamos de los lugares del templo. Por lo tanto, los temas de historia y de religión que aparecen en este libro, evidentemente tienen un sabor profundamente judío. Y ya que no aborda ningún tema o práctica particular de los gentiles, no está, al menos no hay una inferencia como las cartas juaninas o las epístolas juaninas donde hablamos acerca de los aspectos gnósticos, por ejemplo, ¿verdad? No lo encontramos aquí. El título que tradicionalmente se le ha dado a este libro se ha mantenido tradicionalmente como Hebreos, a los Hebreos, ¿verdad? A los Hebreos, consecuentemente dando la idea de que fue escrito a ellos. Bueno, ya vamos a compartir algunas apreciaciones cuando veamos el tema de los destinatarios. Bueno, como dije en un tema introductorio, aunque el capítulo 13 muestra su carácter epistolar o en su forma de carta, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 13 encontramos este punto que dice bendiciones y salutaciones finales. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos los pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos vosotros. Evidentemente tiene ya el sabor de cierre, ¿verdad? O conclusivos que toda carta contenía. Bueno, aunque el capítulo 13 cierra con un sabor de carta, el resto del documento, como mencioné, parece un discurso teológico que está encerrado principalmente en una cristología, ¿verdad? En una cristología que se manifiesta en aspectos de salvación, de pecado y de establecimiento de reino. Así que podríamos tener en cuenta estos puntos al momento de abordar la carta. Muy bien. Vamos a ver cuál es el tema central. Miren, los que han podido leer la carta o lo poquito que leyeron de la carta, ¿cuál creen ustedes que sea el tema central
en el que se mueve el autor de esta epístola a los hebreos? Cuéntenme un poquitito. Si ustedes tuvieran que definir el tema central a partir de lo leído de esta carta, ¿cuál creen que sea su tema central? Adelante, Doris, por favor. La revelación de Cristo y todo su ministerio. Muy bien, interesante. La revelación de Cristo y todo su ministerio. Perfecto. Dina. Sí, lo mío va por ahí también. Marca mucho, habla de Cristo, del ministerio que inicia, del nuevo pacto, perdón. Y bueno, de eso, ¿no? Que ya los sacrificios quedan a un lado y ahora es la fe y todo eso. El pacto viejo que se cierra, el nuevo que empieza, el tema de la iglesia. Yo lo veo ahí como el tema central. Muy bien, gracias. El nuevo pacto, me gustó mucho esta concepción. El nuevo pacto, interesante. Entonces, si hay un nuevo pacto, tenemos que hacer referencia a un antiguo pacto, ¿verdad? A un pacto anterior. Alan. Sí, bueno, agregando a todo lo que estaban diciendo del nuevo pacto, hay un tema muy importante, es la fe dentro del libro ese, porque la mayoría de los capítulos, de las partes, por ejemplo, el que yo había tomado, el 22, dice, acercámonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. En el capítulo 11 habla sobre la fe, la certeza de lo que se espera. Muchos temas sobre la fe toca este libro. Muy bien, muy bien. Es un tema que va a hablar de la fe en términos soteriológicos, ¿verdad? Porque recuerden que Pablo decía que se cree por fe para salvación, ¿verdad? Entonces, interesante cómo la soteriología va a estar presente en esto. ¿Bere? Sí, para mí también, bueno, leyendo un poco, los cristianos judíos justamente atravesaban por una situación política y social donde eran o estaban siendo perseguidos por los mismos judíos y por los gentiles. Entonces, para mí el libro trata, sí, sobre la presentación de lo que es Cristo con esa suficiencia y esa superioridad, pero reforzando a través de lo que es Jesucristo en cuanto al cumplimiento de la ley, sí, como la profecía que venía en el Antiguo Testamento, pero que a través de él su fe madurara y se fortaleciera aún en esos tiempos difíciles. Y para mí es como parte del tema central. Ok. La parte que les correspondía a ellos como cristianos ahora en la misión redentora de Dios, pero madurando en la fe a través del poder de Cristo. Muy bien, muy bien. Lo que Bere me dice me recuerda mucho a Juan, ¿verdad? El autor o al que se cree que escribe el libro de Apocalipsis, donde la iglesia pasa por tribulación y presenta a Jesucristo como el Cristo vencedor, ¿verdad? Para sostenerlos en medio de la prueba y de la aflicción. Muy bien. Aquí Doris dice el Espíritu Santo en acción. Bueno, interesante el tema del Espíritu Santo. No lo había percibido, pero está bien. Si me ayuda Doris a poder identificar dónde podríamos mirar. Igual Karina dice el relato de la expiación, el papel único del Espíritu Santo y el desarrollo de la teología de los judíos primitivos. Muy bien, la expiación. Encontramos aquí el tema de la martología, el tema del pecado, cómo el pecado se expía a través del derramamiento de la sangre. El desarrollo de la teología de los judíos primitivos. Bueno, ya estamos como identificando. Bere dijo cristianos judíos, ¿verdad? Ya parece ser que Bere identifica que los destinatarios son gentiles convertidos al cristianismo. No, cristianos judíos.
Judíos que se Judíos que convierten se convierten al al cristianismo, cristianismo. que Muy eran bien, perseguidos por los mismos judíos o gentiles, muy sí, bien. judíos cristianizados, así sería. Cristianizado, muy bien. Bueno, Karina nos dice que es el desarrollo de la teología de los judíos primitivos, muy bien, ya en esta línea de identificar que parece ser que los destinatarios es a los judíos. Liti dice, es Jesús como sacerdote máximo sacrificio, interesante. Vamos a ver que la carta a los hebreos desarrolla una cristología, interesante. Doris nos dice la superioridad de la persona de Jesucristo. Nuevamente aparece la cristología muy desarrollada, ¿verdad? Hay aspectos cristológicos muy desarrollados en esta carta. Pedrito dice, Dios ha buscado siempre comunicarse con la humanidad entera por medio de Cristo. Muy bien. Jesús sigue siendo el eje central de la carta, ¿verdad? Sí. Si me ayudan en el tema del Espíritu Santo, yo no dudo, no lo tengo muy identificado. La neumatología acá seguramente está en mi concepto, solamente llego a comprender la cristología, ¿verdad? Pero sí hay algunos aspectos neumatológicos, estaría bueno poder compartirlos, ¿verdad? Se los reagradecería. Muy bien, interesante, hermanos. Interesante entonces cómo los temas que hemos dicho acerca de la carta a los hebreos, podríamos entonces resumirlos en este apartado, en una cristología, ¿verdad? La infinita superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Esto es muy importante, porque si bien es cierto, va a haber, como dije, un aire apologético en este sentido, ¿no? En donde las concepciones judías van a estar superadas, ¿no? Las exigencias rituales de las cuales descansa la religiosidad judía van a estar profundamente superadas por la persona de Jesucristo, quien es el eje del cristianismo, ¿verdad? Es el centro del cristianismo. Dice, ya tenemos 10 en su materia, querido profesor. Sí, ya todos sacaron 10. Yo no sé qué voy a dar ahora. Ya dijeron todos ustedes. La infinita superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, ¿verdad? Basado en el sacerdocio perfecto, ya la palabra en sí misma define que no hay otra forma, otro método o que pueda ser perfectible, ¿verdad? Lo que es perfecto ya no es perfectible, ya es perfecto, ¿verdad? Ya es perfecto. No se puede perfeccionar más. Lo que es perfecto, es completo, es intransferible y sobre todo, como dijimos en términos escatológicos, es eterno, ¿verdad? Permanecerá en el futuro, ¿verdad? En la eternidad, en la persona de Jesucristo. Va a ser muy interesante entonces los distintos vericuetos por los que podamos nosotros caminar para encontrar en todos ellos a la persona de Jesucristo de una manera absolutamente entronizada, absolutamente entronizada. Y esto nos llevará a nosotros a la conclusión de que este libro, insisto, no sabemos, como decía William Berkeley, no sabemos por qué fue tan discutida su canonicidad, ¿ah? Cuando se deja de ver en esencia que es profundamente cristológico, ¿no? Cristológico. Bueno, entonces el tema centralizado. Vamos a completar con algunas otras ideas. Todo el tema de la epístola se va a desarrollar alrededor de una palabra que vamos a encontrar de manera reiterada. Y la palabra es mejor, ¿verdad? La palabra es mejor.
que se usa en una serie de comparaciones. Es decir, esto que les voy a decir, dice el autor, es mucho mejor de lo que ustedes habían aprendido o entendido o leído, ¿no? Y esta serie de comparaciones va a servir para demostrar cómo la revelación de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los ejes fundamentales que sostienen las escrituras sagradas, la revelación. Recuerden, recuerden que el texto bíblico tiene revelación, tiene inspiración y tiene inerrancia. Nunca lo olviden. Voy a decir como los maestros con los niños, repitan conmigo. ¿Qué tiene toda escritura sagrada? Revelación, inspiración e inerrancia, ¿no? Otra vez, revelación, inspiración e inerrancia. Bueno, este libro va a demostrar en este paralelismo que la revelación de Dios en Cristo es superior a la revelación que se vino por medio o que se planteó por medio de la ley. Y por eso va a usar la palabra mejor, ¿no? Mejor. Bueno, ahí Doris me compartió. Muchas gracias, Doris. Este es un buen aporte. Gracias, Doris. Ahí en el chat, los que están en clase presencial, la acción del Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 7, 10, capítulo 10, versículo 15. Lo estoy repitiendo porque los que ven la clase grabada no ven, creo, el chat, ¿verdad? Entonces, por favor, lean capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 7, capítulo 10, versículo 15, capítulo 6, versículo 4, capítulo 9, versículo 8 y capítulo 9, versículo 14, que son las menciones que se hacen sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Doris nos comparte. Gracias, Doris. Podemos entonces notar también la presencia del Espíritu, aun cuando evidentemente este libro es sumamente cristológico. Bueno, entonces decíamos que la revelación de Dios en Cristo es superior a la revelación que vino por medio de la ley mosaica, ¿verdad? Específicamente en algo, queridos alumnos, que para todo pensamiento judío estaba desarrollado en el sacerdocio levítico. No olviden ustedes que ya en varias clases habíamos dicho la importancia habíamos dicho el significado, perdón, del por qué el libro de Levítico aparece, ¿verdad?, en la Torá. Y Karina perdón, estoy acá viendo el chat y estoy desarrollando la idea. Bueno, ahora me quedé a la mitad. Bueno, voy a acabar de decir la idea y después leo la otra aporte que nos da Karina respecto al Espíritu Santo, ¿no? Está dentro del capítulo 2, del 1 al 47. Bueno, sería porque el capítulo 2 no tiene 47 versículos. No sé, ahí tendríamos que... Iba a decir, solo tenemos hasta el 18, pero seguramente Sí. está dentro de la parte que O hasta el habla 4:7 me de parece. Hasta el 4:7 puede ser. Bueno, está bien. Cuando ustedes lean, gracias por el aporte también de Karina. Cuando lean, por favor, el libro de Hebreos, identifiquen también, bueno, tenemos neumatología, tenemos amartología, escatología, soteriología, pero recuerden que lo que prima en la carta a los hebreos es la cristología, ¿verdad? Bien, les decía yo que no olviden ustedes que dijimos el por qué en la Torá el libro de Levítico se sitúa en el medio de los 5 libros, toda vez que el libro de Levítico no nos hace ninguna referencia a algún suceso histórico. Tenemos 2 referencias ahí de sucesos históricos, pero la mayoría del libro de Levítico se refiere a prescripciones cúlticas. Bueno,
Entendimos que el libro de Levítico se encuentra a la mitad de la Torá porque es el corazón, ¿verdad? Es decir, todo se encuentra en el corazón del culto centralizado años después en el templo, ¿verdad? Entonces el sacerdocio levítico será una institución muy importante en el desarrollo teológico, ¿verdad? En el desarrollo teológico, pero el autor a los hebreos dirá que hay algo mejor que eso, ¿verdad? Y ese algo mejor que eso es Jesucristo. Ah, bueno, Karina dice que estaba en el libro de Hechos, por eso nos hablaba del capítulo 2. Bueno, re bien, Karina, se ve que la materia de Hechos estuvo excelente. Muy bien. Segunda reflexión que nosotros podemos dar acerca del tema central de Hebreos. El gran tema de la carta a los Hebreos es que Jesucristo ha completado en un nuevo pacto. Por eso alguien había hablado acerca del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces Jesucristo ha completado en un nuevo pacto todo lo que el antiguo pacto había iniciado, ¿verdad? Es decir, es mejor el nuevo pacto que el antiguo pacto, ¿verdad? Un pacto que recuerden, hermanos, que el pacto del Antiguo Testamento, bueno, a ver, ustedes díganme, ¿dónde tenemos establecido el antiguo pacto en el Antiguo Testamento? En Éxodo 19 puede ser. Claro, en el evento de cuando se hace la alianza, ¿verdad? De que el pueblo tenía que ser, ¿cómo es? El, el pueblo El pueblo único. escogido. Sí. ¿Cómo? Perdón. No, que ahí ellos se comprometen con Dios a hacer lo que Dios les manda Claro. y Ajá. Dios les dice que va a ser su pueblo, los elegidos, los escogidos y apartados y demás. Claro, y entonces ahí tenemos dos códigos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos códigos con los que se encierra, le da sentido, que son lo importante que va a sostener el nuevo pacto? ¿Cuáles son? El nuevo pacto es por redención divina, que Jesús murió por los pecados una vez y para siempre. No. Ahí cuando nos situamos en esa parte que usted nos dijo, Dina, decir, ok, cuando se da el pacto en el monte, donde dice el pueblo, nosotros haremos todo lo que Jehová nos dijere y nosotros seremos su pueblo, ¿verdad? Y se hace un pacto ahí, el pacto de Dios, que va a ser el Dios de Israel, e Israel acepta ese convenio, ¿verdad? Y ese pacto se inscribe en medio de dos grandes códigos, ¿ah? O dos grandes cuerpos legales, ¿verdad? Que van a sostener ese pacto, que van a hacer lo que le dé sentido a ese pacto durante la vivencia de Israel. ¿Cuáles son esos dos grandes códigos? Los 10 mandamientos. Ok, tenemos entonces el código moral, ¿verdad? El código moral que está establecido en 10 mandamientos, ¿verdad? Que se da en el Éxodo. ¿Y el otro? La ley de Moisés. El sacrificio del cordero. Sí, recuerden que, bueno, la ley de Moisés viene desarrollada desparramada en algunos otros casos, pero voy a tomarlo como eso, pero recuerden que se le conoce como el Código de la Alianza o el Pacto de la Alianza, ¿no? Que son las leyes que están inmediatamente después inscriptas antes de mencionar la constitución del tabernáculo, las leyes del Código de la Alianza o del Pacto de la Alianza que le van a dar sentido a este compromiso que el pueblo ha hecho con Israel. Entonces tenemos los dos códigos, ¿verdad? El código moral y el código de la alianza. ¿Mm?
Entonces, esta referencia histórica y teológica, ¿verdad?, hará básicamente que Jesucristo se sitúe, o el autor sitúe a Jesucristo en estos dos grandes códigos, ¿verdad? Diríamos estas dos potentes instituciones, ¿no? Y las coloque a Jesucristo por encima de ellas, ¿no? Esto será lo maravilloso que encuentre el autor a los hebreos. Una tercera reflexión. Como el libro de Hebreos compara el sacerdocio imperfecto levita con el sacerdocio perfecto de Cristo, incluso fíjense, miren, solamente para no complicarnos más, recuerden que en esencia, antes del desarrollo levita, ¿qué sacerdocio se estableció? El de Melquisedec. Sí, Hebreos habla de Melquisedec, ¿no es cierto? Pero, a ver, tal vez la pregunta no fue correcta. Los que se encargaron del templo, dijimos que eran los levitas, pero antes de ellos hubo otro sacerdocio mucho mayor que los levitas. Sacerdocio de Aarón. El sacerdocio arónico, claro. Y tampoco voy a ponerlos en problema, pero bueno, algunos textos proféticos nos hablan que llegó un momento donde hubo un conflicto entre el sacerdocio arónico, ¿no? Los descendientes del sacerdocio arónico y después los descendientes del sacerdocio levítico. Pero siempre prevaleció, por sobre todas las cosas, el sacerdocio levita. Bueno, todos sabemos de dónde viene el sacerdocio levita. Los levitas no tuvieron tierra que se les haya repartido en Canaán, ¿no? Y entonces ellos iban a estar dedicados a las cuestiones del tabernáculo, ¿verdad?, y después al templo. Y siguieron toda su tradición de los sacrificios, ¿verdad? Bueno, Hebreos va a comparar el sacerdocio levita, pero va a decir algo, ¿verdad?, que va a ser importante. Va a decir que este sacerdocio es imperfecto. Esto sin duda a los destinatarios de esta carta pudo haberles caído como balde de agua fría, ¿verdad? Y dicen, ¿pero cómo? Tiene que ser imperfecto, dice el autor, tiene que ser imperfecto, porque recuerden, lo que es perfecto ya no es perfectible. Si el sacerdocio levita hubiese sido perfecto, ya no habría perfección en él, o sea, ya no podría perfeccionarse algo que ya es perfecto, ¿verdad? Entonces, sí o sí el sacerdocio levita tendría que ser imperfecto. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo es perfecto. Entonces, va a ser muy interesante, hermanos, acudir de vez en cuando al conocimiento del libro de Levítico para poder entender muchas de las cosas que aparecen en el libro de Hebreos. Evidentemente, en el momento en que es destruido el templo, pues ya no existe más el sacerdocio levita, porque los levitas ya no tendrían más sacrificios que realizar. Y desarrollando más este tema central, queridos alumnos, respecto de la preeminencia de Cristo, respecto del sacrificio perfecto, total, intransferible, auténtico de Jesús, vemos que la epístola a los Hebreos es un estudio que contrasta los rituales imperfectos e incompletos del antiguo pacto. Vean ustedes cómo el autor va a confrontar la mentalidad judía o los que tenían conocimientos en los aspectos judíos, diciendo, ¿verdad?, que lo que Moisés dio era una sombra, ¿verdad? Era diríamos, un reflejo, ¿no?, oscuro, imperfecto, no claro, no total,
no eterno. Y evidentemente esto, si bien es cierto, no chocaba con la mentalidad de los judíos porque creían que el Mesías vendría a no solamente establecer su reino, sino a hacer perfecto el cumplimiento de la Torá. El autor a los Hebreos está muy en consonancia con los evangelistas, donde colocan a Jesús por encima de Moisés. Por encima de Moisés. Entonces, Hebreos va a contrastar, va a decir que es mejor, que es realmente lo perfecto, ¿no? Entonces, diciendo que el nuevo pacto ofrecido por el perfecto sumo sacerdote, el unigénito Hijo de Dios, el que es el Mesías, es Jesucristo, viene a perfeccionar, viene a completar el tema del sacrificio. Así que será un tema debatido a lo largo de todos estos capítulos, que evidentemente ya lo encontramos desarrollado. Yo cuando leo Hebreos capítulo 1, es como si yo leyera Juan 1, ¿verdad? Juan 1:1. Juan 1:1 no se anda por las ramas y establece a Jesucristo como Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. No se anda con rodeos. El autor de los Hebreos tampoco se anda con rodeos. Y él dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y lo hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y empieza a hacer una alusión al Salmo 102, no, es el Salmo 104, la alusión inicia siendo alusión al Salmo 104, etcétera. Así es que va a ser muy importante esta defensa que hará el autor sobre la persona de Jesucristo. Y será el tema central. Bueno, seguimos entonces avanzando en otro punto de nuestro temario para esta clase, que tiene que ver sobre el autor y la fecha. Primero, la mayoría de los eruditos hoy en día, ¿verdad? La mayoría de los eruditos hoy en día concuerda que el autor es desconocido. No tenemos la certeza, como en muchos otros escritos del Nuevo Testamento, de quién haya elaborado, haya escrito primitivamente este libro, ¿no? No lo sabemos. No sabemos quién lo pudo haber editado, quién lo pudo haber compilado, pero no tenemos idea de quién es el autor. Y como en todo, uno hace como un festín en medio de lo desconocido, en medio del misterio, y se han propuesto a lo largo de los siglos distintos autores, ¿no? Y entonces los nombres que se sugieren para atribuirles la paternidad literaria de este libro es Pablo, ¿verdad? Hay muchos autores que siguen defendiendo la autoría paulina, comentaristas, depende de dónde ustedes consulten, a quienes ustedes consulten, pues va a ser que algunos defiendan a Pablo. Otros han mencionado a Bernabé, un chipriota, ¿verdad? Un chipriota que, que tenía mucha relación con los apóstoles. Fue un maestro, fíjense, no solo fue discípulo de Pablo, fue maestro de Pablo, ¿verdad?
que conocía profundamente las cuestiones del Antiguo Testamento. Así que Pablo, Bernabé es un candidato muy fuerte para poder ocupar la autoría. Y al ser chipriota, pues también le coloca en el... porque resulta, hermanos, que el libro de Hebreos es un libro que está escrito en un perfecto griego, ¿verdad? Un griego muy, muy bien elaborado. Y por lo tanto, Bernabé podría cumplir también esta característica. Bueno, Silas es otro que es fuertemente nombrado. Apolos, ¿verdad? Apolos, que pudo haber sido este gran elocuente predicador, quien haya sido el autor. Algunos dicen que Lucas, otros dicen que Felipe. Y curiosamente, queridos alumnos, curiosamente, se le atribuye a Priscila o Aquila este libro. Y digo curiosamente porque muy pocas veces, si no es que ninguna ocasión, se ha sugerido que una mujer haya sido autora de un texto sagrado. Ni siquiera los libros que tienen nombres femeninos, llámese Ruth o llámese Esther. No tenemos indicios, al menos yo ahora, seguramente muchas de las teólogas feministas han podido descubrir algunos rastros de plumas femeninas en el texto sagrado, pero en términos generales han sido plumas masculinas quienes han escrito estos textos. Y el hecho de que se pueda sugerir a Priscila, una mujer, la esposa de Aquila, la autora de un texto sagrado, ya en sí misma es una hermosa revelación, ¿verdad? Sería muy lindo poder tener la certeza de que hubo una mujer quien lo haya hecho. Entiendo que no porque la mujer no haya tenido capacidad, ¿verdad? Ya vemos que el texto sagrado habla de mujeres famosas, mujeres importantes, pero desafortunadamente el papel de la mujer en esos tiempos era un papel secundario en muchas cosas, y bueno, parece ser que al final del día terminaron siendo muy relegadas, ¿no? Se terminaron las épocas gloriosas de Hulda, por ejemplo, ¿verdad? De Miriam, de esas mujeres que eran profetisas, que eran jueces, y bueno, terminó esa época. Pero bueno, si en algún momento algún erudito considerase que una mujer influyó o escribió un texto sagrado, sería una bendición, ¿verdad? Una bendición. Bueno, no sabemos, hermanos, aun cuando muchos autores, insisto, depende de donde usted beba, le van a decir, Pablo fue, ¿verdad? Pero en aras de la verdad no tenemos, porque ni siquiera el mismo texto nos da una pista de que haya sido Pablo. Ahora, ¿por qué fue Pablo? ¿Por qué se le dio la idea de que Pablo? Pues simplemente porque recuerden que uno de los requisitos que tenían los textos sagrados para poder entrar al canon bíblico es que el autor o quien haya escrito el libro tuviese una cercanía o un nombre renombrado, ¿verdad? O un discípulo, o uno muy cercano a los discípulos. Entonces, por esa razón, alguien pudo haberle atribuido a Pablo el libro y consecuentemente tendría que haber sido un argumento muy poderoso para incluirlo dentro del canon sagrado. Bueno, hay dos posturas en cuanto a la paternidad literaria, los que están a favor de Pablo, los que están en contra de Pablo. Bueno, los argumentos en contra de que el apóstol Pablo haya escrito este libro son los siguientes. Primero, el que puso en duda de que esto haya sido fue Calvino, ¿verdad? En el siglo XVI, cuando este reformador dice, no puedo dar razones para mostrar que Pablo haya sido el autor de la carta a los hebreos. Entonces, vemos claramente que ya los referentes reformistas ponían en duda la paternidad paulina.
Lo mismo hizo Martín Lutero en el 537 cuando él sugiere como autor no a Pablo, sino a Apolos, ¿verdad? El poderoso, elocuente Apolos. Los teólogos modernos, los comentaristas bíblicos expertos en estos temas, tampoco creen que Pablo haya sido el autor de esta carta. Otros autores le dan lugar tanto a Lucas muy cercano a Pablo, Bernabé muy cercano a Pablo, Lucas tal vez por ser un médico griego, Bernabé un chipriota. Lo cierto, hermanos, es que la crítica literaria ha establecido que el estilo literario con el que se escribe la carta a los hebreos es un griego muy alto, muy refinado, ¿verdad? Y que cuando se compara o se contrasta con las cartas protopaulinas, es decir, con las cartas auténticas de Pablo, encontramos un desarrollo diferente, ¿no? El lenguaje, los conceptos, las ideas que usa Pablo en sus cartas difieren en género literario de lo que aparece en la carta a los hebreos. Y esto es así, hermanos, o sea, evidentemente yo estoy a favor de esta situación o esta posibilidad de que Pablo no haya escrito esta carta, porque evidentemente si algo tenemos los seres humanos, al menos los que escribimos, es que nuestros conceptos, nuestras formas son como un sello, son como una huella indeleble, ¿verdad? Aunque si bien es cierto, los que escribimos algo hace 20 años, hoy podríamos escribir de manera diferente, pero siempre seguimos un mismo patrón, ¿verdad? Y entonces al verlo aquí de manera diferente, pues claramente vemos que Pablo no fue el autor. Bueno, los que están a favor, los autores que están a favor de la paternidad paulina, tenemos, por ejemplo, desde muy antiguo, a Clemente y a Orígenes, donde ellos consideran que sí fue Pablo. Tenemos al puritano John Owen, al escritor moderno A.W. Pink, donde afirman vehementemente que el apóstol Pablo es el autor de esta carta, y ellos dicen que tuvo que haber sido un hombre con un conocimiento teológico muy grande, y bueno, alguien que tiene este nivel teológico pues es Pablo, con un vasto conocimiento de los judíos, Pablo igual, porque como vamos a ver, muchas de las referencias que existen del autor de la carta a los hebreos utiliza la Septuaginta, no utiliza el canon de Palestina, ¿verdad? Va a citar en su mayoría el canon griego, el canon griego. Entonces, tendría que haber tal vez sido un judío de la diáspora, donde su acercamiento al Antiguo Testamento haya sido por parte de la Septuaginta. Dice que debe haber sido con dones excepcionales y que conocía a Timoteo por la referencia que encontramos al final, donde dice que parece ser que Timoteo estuvo en la cárcel y finalmente es liberado. Y se entiende que alguien muy cercano a Timoteo fue Pablo. Pero si nosotros vemos la carta a Timoteo, ¿verdad? Pablo, cuando se refiere a Timoteo, se refiere como mi hijo, ¿verdad? Mi hijo en la fe. Y cuando vemos la referencia que hay en Hebreos, al final solo dice nuestro hermano Timoteo, ¿verdad? No hay una consonancia en cómo Pablo trataba a Timoteo. Bueno, otro argumento a favor de la paternidad paulina es que Lucas pudo haber traducido al griego lo que Pablo hubiese escrito en hebreo. Clemente dice esto es altamente improbable, ¿verdad? Toda vez que al menos las cartas paulinas, protopaulinas, es decir,
las que se le atribuyen directamente a Pablo fueron escritas en griego, ¿verdad? Y no hay una razón para pensar que esta carta Pablo pudo haberla escrito en hebreo. Y otro argumento a favor es que tal vez Pablo omitió su nombre porque los hebreos o los judíos estaban sumamente predispuestos con él. Y no lo creo tampoco, al menos es mi entendimiento, porque muchas de las cartas paulinas, ¿verdad? Hablan de aspectos también del Antiguo Testamento. Habla de Israel, por ejemplo, la carta a los romanos claramente habla sobre Israel, sobre su papel en la salvación, su papel respecto del Mesías, etcétera, etcétera. Y Pablo no tiene ningún problema por hablar aspectos de los judíos, ¿no es cierto? Y tampoco en ocultar su nombre. Así que bueno, están estos dos puntos. Lo que sí es cierto, hermanos, lo que tenemos profundamente claro es que no sabemos quién lo escribió, ¿no? Y no tenemos problemas por saberlo o por no saberlo. Simplemente damos gracias a Dios porque inspiró a alguien, ya sea Pablo, Lucas, Bernabé, Priscila, ¿verdad? Sería lindo que entendiéramos que haya sido Priscila, una mujer, la que haya escrito este libro, ¿verdad? Bueno, lo que sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a dejar aquí la clase y vamos a tomar un receso, ¿verdad? Vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos para hablar un poquitito sobre la fecha de este libro. Tomen 10 minutitos de receso.